Semana pasada estudiamos la entrada de Jesús, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, y no era coincidencia porque un domingo como el de hace 8 días Jesús entró a Jerusalén, pero hoy quiero que veamos un poco acerca de la resurrección de Jesús, ¿sí? Y hemos tenido la oportunidad de estudiar cada año y lo que he hecho es estudiar cada evangelio que dice acerca de la resurrección. Pero hoy quiero que veamos un pasaje que está en Primera de Corintios, capítulo 15. Ese va a ser nuestro espacio. ¿Está prendido el...? Listo. Antes de que tengamos nuestro estudio, quiero mostrarles algunas fotos de lo que tuvimos el Viernes Santo. Tuvimos creo que eso está fallando, se apagó ahorita. Bueno, de pronto tengamos una... No se alcanza a apreciar muy bien, pero no se ve muy bien. Dale a ver. Bueno, ahí está la mesa. Realmente quedó muy chévere la decoración que hicimos o que el equipo de logística hizo. Aquí estamos en la cena, fue un tiempo muy, pero muy espectacular, aprendiendo cómo pudo haber sido la cena cuando Jesús compartió con sus discípulos la última cena. Y fue un tiempo muy lindo, aproximadamente 45 personas estábamos aquí reunidos y comimos la cena de Pascua. Fue muy, muy especial. Entonces, bueno, ahí son unas foticos, bastantes alimentos, un tiempo muy, muy especial. Realmente disfrutamos muchísimo, aprendimos también, fue de mucha bendición. Y ahí están, quería que vieran ahí las foticos y algunas están colgadas ya en el blog nuestro, ¿no es cierto, Andrés? Listo, ahí estamos. Entonces, fue un tiempo muy, muy especial. Bueno, entonces vamos con la Biblia, por favor, con nuestras Biblias, a Primera Carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15. Primera Carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15. En mi Biblia aparece la resurrección de Cristo, realidad de la fe. Me encanta ese título que le han puesto a mi Biblia, se llama La resurrección de Cristo, realidad de nuestra fe. Ese es el título. Dice aquí el apóstol Pablo, vamos a leerlo y oramos. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy,
y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Señor, te damos gracias por esta mañana, porque una mañana antes que saliera el sol, venciste la muerte, resucitaste de los muertos y hoy vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor, no queremos hacer de este evento un evento normal, únicamente un evento simple, Señor, sino la muestra más grande de tu poder y también de tu amor por nosotros. Tu resurrección, Señor, tu muerte sin tu resurrección no sería nada, pero gracias a que resucitaste de los muertos, tu crucifixión y tu muerte tiene significado para nuestras vidas. Gracias por este tiempo, Señor, te pido que nos muestres a nuestro corazón tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo he orado y te doy muchas gracias. Amén. Bueno, casi todas las religiones del mundo, por no decir todas, están basadas en meros conceptos filosóficos, salvo 4 religiones, y podríamos decir que esas 4 religiones que no están basadas en meros conceptos filosóficos, una de ellas solamente afirma tener la tumba vacía de su fundador, y esa es la fe cristiana, sacándola desde el punto de vista de la religión, ¿sí? De las 4 que estoy hablando está el judaísmo, que afirma que Abraham es su padre, el cual murió alrededor del año 1900 antes de Cristo. Los que iniciaron el judaísmo tomaron lógicamente a Abraham como el fundador de esta fe. En la otra fe es los budistas o el budismo. El budismo que nace con Siddhartha Gautama, más conocido como Buda Gautama o como Sakyamuni, ¿sí? Fue el fundador del budismo, quien nació en Nepal, pero murió en la India, ¿sí? Sus seguidores, ninguno de sus seguidores afirman de que éste haya resucitado. Tenía una foto allí, pero quiero comentarles un poquito antes, para hacer un paréntesis, cuando me pongo a investigar y para presentar el estudio. Yo no sé si ustedes, si yo les digo a ustedes piensen en una imagen del Buda, ¿en qué piensan? O sea, que es, Buda es Siddhartha Gautama, ¿no es cierto? O Buda Gautama o Buda. ¿En qué piensan ustedes? Ustedes y yo creo que estamos en lo mismo, pensamos realmente en un señor gordo, calvo, sentado con pañales, con un pañal ahí, ¿sí? Y lleno de cosas. Pero resulta que ese no es realmente. Esa imagen vino de un dios chino, donde consideraban que las personas que tienen estómago así como yo son prósperas. O sea, yo para los chinos soy demasiado próspero, ¿sí? Pero realmente fue una imagen distorsionada. Pero Siddhartha Gautama era un tipo que caminó muchísimo tiempo, de los 12 meses del año, 9 meses mantenían caminando, divagando y todo el tema.
pero eso apareció, esa imagen apareció de un dios chino que se me olvidó ahorita el nombre, lo traía ahí en una diapositiva, pero no funcionó. Pero quería simplemente como por decirles algo allí que encontré. Luego de la otra fe que estamos hablando es Mahoma, ¿no? De Mahoma sale el Islam. El profeta Mahoma, que fue el fundador, un hombre árabe, el lugar de nacimiento fue la Meca y Arabia Saudita, y el lugar de su muerte también fue en Medina, en Arabia Saudita, donde también fue enterrado. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Les estoy diciendo esto porque vamos a entrar a hablar de nuestra fe. O sea, la resurrección de Jesucristo es un hecho real de nuestra fe. Si Cristo no resucitó, el apóstol Pablo dice, estamos perdidos. O sea, somos las personas más dignas de lástima, ni siquiera de misericordia, de compasión, sino de lástima. Y eso, no hay nada más triste que una persona que inspire lástima. Así nos vería la gente si Cristo no hubiese resucitado. Pero afortunadamente el cristianismo, fundada por Jesús, quien nació en Belén, murió en Jerusalén, lógicamente resucitó, dice la palabra, el tercer día, es el Salvador de la humanidad y de nuestra vida. Entonces, gracias a Dios que no somos ni judaizantes, ni musulmanes, ni mucho menos budistas, sino que somos cristianos y seguimos a un hombre que está vivo. Su nombre es Jesucristo. Muy bien. Es Dios hecho hombre, quien vivió como el hombre no pudo vivir y quien murió como el hombre debería haber muerto. Recuerden que Él, siendo justo, murió por los injustos. Ese es Jesucristo. La pregunta para muchos ¿es probable la resurrección de Jesucristo? Porque cuando usted habla de la resurrección de Jesucristo, puede ocurrirle lo que le ocurrió al apóstol Pablo cuando le predicó a los de Atenas. En Hechos 17:32 encontramos cuál fue la reacción de los atenienses cuando Pablo les predicó. Hechos 17:32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Entonces estamos encontrando aquí a Pablo en Atenas, ¿sí? Habían muchos griegos en esa época. ¿Y por qué quiero hablarles desde allí? Porque los griegos se burlaban porque pensaban que el cuerpo no podía resucitar, que solamente el alma era el que podía resucitar. Lo triste es que este pensamiento y esta filosofía permeó la iglesia más adelante. Y una de las iglesias que fue afectada con este pensamiento fue la iglesia de los Corintios. Ustedes saben muy bien que los corintios fueron considerados como carnales todo el tiempo, aunque tenían dones espirituales, eran muy carnales. ¿Saben por qué? Porque ellos pensaban lo mismo que los griegos pensaban. Ellos pensaban que si usted hacía algo malo con su cuerpo, usted no estaba afectando su vida espiritual, porque ellos decían el cuerpo no va a ser resucitado, solamente va a ser resucitado el alma o el espíritu de la persona, pero nunca el cuerpo. La Biblia nos presenta que Jesucristo resucitó de los muertos y también Pablo quiere demostrar de alguna manera a sus lectores de la carta, en este caso los corintios, que Cristo definitivamente sí resucitó de los muertos. ¿Saben algo tan tremendo? Esta cultura de burlarse de que Jesús resucitó de los muertos no solamente permeó la iglesia en esa época, sino que también le ha hecho mucho daño a la iglesia actual. Ustedes saben que los gringos son especialistas en hacer cualquier cantidad de encuestas, gracias. Y en las encuestas han demostrado cómo aún, ojo, los cristianos, no estoy hablando de la gente de afuera, de los cristianos en el 2007, solamente el 65% creían
que Jesús resucitó de entre los muertos en cuerpo y en alma. El otro porcentaje solamente creía que había resucitado en espíritu, o sea que su cuerpo no había sido glorificado. Eso es dentro de los cristianos. ¿Se puede usted imaginar cómo está el mundo? Y eso es simplemente una porción de Estados Unidos, y hablando que Estados Unidos es un país que su constitución política nació con la palabra de Dios. Todos los senadores de la época de la constitución política de Estados Unidos eran líderes de iglesias, ancianos, pastores, hombres de Dios, ¿sí? Y ahí es donde sale que todo lo que ellos van a decir, lógicamente ponen la mano ¿dónde? En la Biblia, para que todo lo que van a jurar es, lógicamente, Dios es el que está juzgando que es verdad lo que ellos están diciendo. Increíble. ¿Ustedes se imaginan cómo está en nuestros días? ¿Cuánta gente podría estar dudando que Jesucristo realmente? Personas que dicen ser cristianas, que el fundador es Jesucristo, pero que no creen que Jesucristo resucitó de los muertos. Yo quiero decirle a usted en esta mañana que si usted ha estado visitando nuestra iglesia, quizá ha venido por mucho tiempo o nos visita por primera vez hoy y quizá ha creído en Jesús, pero no ha creído que Él resucitó de los muertos, déjeme decirle que Pablo le va a explicar a usted a través del Señor, el Espíritu Santo nos va a demostrar hoy definitivamente qué pasa si usted realmente cree que Jesucristo no ha resucitado de los muertos, o peor aún, si Jesucristo no hubiese resucitado de los muertos. ¿Dónde estaríamos nosotros? ¿Cuál sería nuestro estado espiritual hoy día? Pablo va a decir 6 cosas de la resurrección. La primera es el valor que tiene la enseñanza de la resurrección. Va a decirlo ahí en los primeros versos. La segunda es las evidencias de la resurrección. O sea que hay testigos y testimonios que hablan de ese hecho. Lo tercero es la importancia de la resurrección. ¿Qué pasa si Jesús no resucitó? Es tremendamente importante esto. Las primicias de la resurrección. También va a hablar la esperanza de la resurrección y el poder que hay en la resurrección, o el poder de la resurrección. La primera es el valor que tiene la enseñanza de la resurrección. Miren lo que dice el verso del 1 al 2. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Interesante, los corintios no solamente habían recibido el evangelio, y en el evangelio estaba incluido que Jesucristo había muerto por los pecados del hombre, pero también había resucitado, ¿sí? Los corintios también habían perseverado en el evangelio que habían recibido, pero Pablo los anima más allá, y eso es un reto para nosotros. No basta simplemente con recibir el evangelio, no basta simplemente con perseverar en el evangelio, sino que Pablo les hace un reto y les dice: hay que retener el evangelio hasta el último minuto, hasta el último momento, hasta el final tenemos que retener el evangelio. La palabra retener es apropiarse o apoderarse de la verdad que yo he creído. ¿Saben? Usted y yo estamos expuestos todo el tiempo a cantidad de pensamientos, nuevos descubrimientos que salen todos los días, y todos esos descubrimientos, todos esos pensamientos, todas esas ideologías, ¿saben a dónde apuntan? A decirnos que Jesucristo no resucitó de los muertos. Cualquier cantidad de teorías han apuntado a que Jesús no resucitó de los muertos, y Pablo nos dice: no solamente recíbelo, no solamente persevera en ello. ¿Cómo puedes perseverar en este evangelio? Leyéndolo, meditando en él. Es una de las mejores formas. Para poder retenerlo, para hacerlo mío, necesito definitivamente perseverar en el evangelio, y eso simplemente se hace en una práctica continua de tener un devocional con el Señor, de leer la palabra, porque cuando yo leo la palabra me encuentro detalles que desconocía,
pero que apuntan a afirmarme cada vez más de que Jesucristo sí resucitó de los muertos. Como les decía, todo lo que sale cada vez apunta a tumbarnos la base de que Jesús resucitó de los muertos. Encuentra uno historias tan locas y gente creyendo en esas historias. Ustedes saben que Jesucristo tenía un hermano gemelo. ¿Lo han escuchado alguna vez? Dicen que Jesucristo tenía un hermano gemelo y que por eso Jesucristo no fue que resucitó, sino que uno fue el que murió y otro era el que ellos veían. Otras teorías, como decir la tumba equivocada, fue que los discípulos fueron a la tumba equivocada. Otra teoría, que los discípulos fueron y robaron el cuerpo de Jesús, una teoría descabellada. Si los discípulos les dio miedo entregar su vida por Jesucristo estando vivo, ¿qué nos hace pensar de que iban a tomar el coraje, el riesgo de pagar con su propia vida al ir a robar el cuerpo sin vida de nuestro Señor Jesucristo? O sea, hay cualquier cantidad de teorías que quieren tumbarnos esa verdad tan importante, porque Pablo lo dice, hermanos, si Cristo no resucitó, estamos totalmente perdidos. Y quiero que salga usted pensando en esa mañana, si usted realmente eso es quitado de su vida, usted no retiene ese evangelio de que Jesucristo murió pero también resucitó, usted es la persona más digna de lástima, ni siquiera de compasión, ni de misericordia, sino de lástima. Es lo que Pablo dice. Verso 3, porque primeramente os he enseñado de lo que asimismo recibí. Pablo enseñó lo que recibió, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Por qué murió Cristo? Por nuestros pecados. Entonces, noten aquí, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cuando algo se repite es porque es importante. El verso 3 y el verso 4 tienen la misma palabra. Pablo dice, porque Cristo murió conforme a las Escrituras y Cristo resucitó conforme a las Escrituras. Lo que Pablo nos está diciendo es que cuando Cristo murió estaba cumpliendo proféticamente algo que ya había anunciado de él. Pero cuando Cristo resucitó estaba cumpliendo proféticamente algo que miles de años se había dicho de él. Esto es muy importante, porque Cristo está cumpliendo todas las profecías, mostrándonos una vez más que Él es el Mesías. Muy, muy importante. Ahora, cuando nos dice que es conforme a las Escrituras, Pablo nos está diciendo que la muerte y la resurrección de Cristo no fue un accidente, ni tampoco fue un incidente, sino que fue un hecho real, verídico, pero que estaba ya planeado por Dios. O sea, fue un plan cumplido de parte de Dios. Fue algo que Dios ya tenía planeado. Quiero mostrarles en Hechos 2:23 cómo nos damos cuenta que era un hecho que ya estaba planeado. No por Judas. Judas había planeado entregar al Señor, pero Judas estaba siendo usado para cumplir esa profecía, mas no aprobado. Ahora él tomó la decisión de hacerlo. Es algo bien tremendo. Hechos 2:23 nos dice esta verdad. A este, está hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿La muerte de Jesús era algo que tomó por sorpresa a Jesús? No. ¿Fue algo que tomó por sorpresa a Dios? Tampoco. Fue conforme a las Escrituras. ¿Saben en qué estaba pensando Pablo cuando les escribió a los Corintios? Pablo estaba pensando en ese salmo profético que David fue guiado a escribir, el Salmo 22. Dice que toros de Basán me han rodeado, han estado detrás de mí, me quitaron mis vestiduras. Y él empieza a detallar una a una las cosas que Jesucristo vivió antes de ir a la cruz y cuando estuvo en la cruz. Pablo estaba pensando también en el profeta Isaías, en el capítulo 53, mas el herido fue por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice que
que prácticamente Jesús tomó, era una masa deforme cuando lo golpearon, eso lo vimos el jueves, cuando lo llevaron con el flagrum, lo ajusticiaron, lo azotaron, dice que la herida con el látigo de 7 colas que tenía pegados vidrio y una cantidad de cosas, desgarraba la piel de nuestro Señor Jesucristo, y se cree que el polvo mismo, o sea, las heridas abiertas, las cubría el polvo y se convertía en una masa deforme. Pablo está pensando absolutamente en esto, conforme a las Escrituras, conforme a las Escrituras, conforme a las Escrituras, y esto nos habla que usted y yo debemos ser cristianos, debemos de ser creyentes, conforme a las Escrituras. Nosotros deberíamos de creer lo que las Escrituras dicen, debemos obedecer y practicar lo que la Escritura dice, no lo que la Escritura no enseña. ¿Por qué será que a veces estamos más interesados en saber si hay reencarnación que en conocer cómo fue la resurrección de Jesucristo? La Biblia no habla de reencarnación, pero ¿cuántas personas usted le habla de reencarnación y quieren saber? Y eso se les vuelve algo, y se vuelve hasta un morbo. Si existe o algo, eso es algo que se vuelve para ellos. Pero hable de la resurrección, inmediatamente se burlan de usted, como le pasó al apóstol Pablo. Conforme a las Escrituras. Pablo también estaba pensando en el Salmo 16:10. El salmista dijo: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Él estaba pensando lo que los salmistas proféticamente habían sido usados por Dios para decir ese proceso, para decir esa victoria que Jesucristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Iba a morir por el pecado del hombre, pero iba a resucitar al tercer día, como así ocurrió. Entonces, la palabra resucitó, que nos dice allí el apóstol Pablo en el verso 4, significa en el griego literalmente dice está resucitado. Cuando él dice y que fue sepultado y que resucitó, en el griego literalmente es y que está resucitado, ¿sí? Eso es lo que significa allí. Y dice, o sea que lo que Pablo nos está mostrando es que es un hecho confirmado. Las evidencias jurídicas basados en testimonios reales. Aquí es donde Pablo nos ha dicho el valor que tiene la enseñanza de la resurrección. Es muy importante que cuando hablamos del nacimiento de Jesús, miren, Jesús su nacimiento no hubiese sido tan importante si Jesús no hubiese resucitado de los muertos. Hubiese sido como cualquier otra persona que hubiese nacido en la tierra. Su muerte no hubiese cobrado el valor que tiene si Él no hubiese resucitado. ¿Sí? Entonces cada aspecto en la vida de Jesús es de mucha importancia, pero todos están unidos. Su nacimiento, su ministerio, su pasión y muerte, su resurrección. Todas nos hablan de que Él es el Mesías, el creador del universo. El valor que tiene la enseñanza de la resurrección. Ahora Pablo va a decirnos las evidencias de la resurrección, verso 5. Aquí viene algo muy importante. Con las evidencias vienen los testigos y los testimonios. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, a los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Entonces la resurrección de Cristo tiene evidencias, y una de ellas son los testigos y sus testimonios reales. El primero que dice Pablo dice que muchos vieron a Jesús resucitado, que muchos, miren Pablo cómo lleva el hilo conductor de una manera tan espectacular. Él dice que Pedro y muchos de los que aún viven y otros que ya duermen, no dice y otros que ya murieron, como diciendo todo acabó allí. Está llevando la conexión de que si Cristo resucitó, Él va a resucitar con Él a los que durmieron con Él, es lo que dice Primera de Tesalonicenses.
O sea que Pablo de una manera inteligente y guiado por el Espíritu Santo a los corintios le está diciendo, de los cuales muchos viven. O sea, muchos en la época de Jesús conocieron a Jesús, su ministerio, vieron su pasión, su muerte y su resurrección. ¿Cómo sabemos esto? Miren algo muy importante. No podemos decir que solamente los discípulos vieron esto, porque cuando fueron a escoger al número 12 que reemplazó a Judas, a Matías, que fue quien reemplazó a Judas, dijeron es necesario, pusieron allí a José, creo que era un hombre llamado José, y Matías. Y dice, es necesario que alguien tome el lugar de Judas, pero la clave para que esa persona tomara ese lugar, decía, es necesario que alguien que haya estado en el bautismo de Jesús hasta su muerte, ¿sí? Y que haya visto todo ese proceso. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, algunos estaban vivos cuando Pablo escribió la carta, que habían visto a Jesucristo resucitado, pero otros ya estaban durmiendo, estaban en un estado de dormir, es la palabra que él usa, porque serán otra vez levantados de ese lugar y viviremos y estaremos con el Señor, es lo que Pablo presenta allí. Al primero que él presenta, si ustedes se dan cuenta, es a Cefas, ¿sí? Entonces podríamos decir, todos los discípulos vieron al Señor resucitado, menos Judas, quien fue que se ahorcó cuando escuchó la sentencia que le dieron a nuestro Señor Jesucristo. Cefas es el mismo Pedro. A Cefas lo encontramos con 3 nombres. A Simón que es en hebreo, ¿sí? A Cefas, que quiere decir Pedro, eso está en Juan capítulo 1. Cefas, que es de origen caldeo, y también a Pedro, que es de origen griego, que quiere decir piedra. Muy importante. Está diciendo, Pedro vio a Jesucristo resucitado. Lo interesante es que Jesús se apareció a Pedro muchas veces. ¿Se acuerdan ustedes cuando los discípulos estaban a puerta cerrada y Jesucristo entró y dijo, pasa a vosotros? Ahí estaba Pedro y estaban muchos de ellos. Nosotros recordamos mucho cuando Jesús se le apareció a Pedro cuando volvió a su antiguo oficio. ¿Se acuerdan que Jesús llamó a Pedro y le dijo, sígueme que te convertiré en pescador de hombres, ¿no es cierto? Pedro le ha fallado al Señor y se ha sentido muy mal porque le ha fallado al Señor y se va otra vez a su antiguo oficio, que era ir a pescar. Pasó toda la noche y no pescó absolutamente nada. Lo tremendo de Juan 21 que nos dice cuando Pedro se fue, es que nos habla de que otros también le siguieron, y eso es muy importante. Si usted no retiene su fe, usted puede ser una persona que puede ser usado por Dios como un líder para que otros conozcan de Cristo, pero de esa misma manera usted puede usar, por eso Pablo le dice a Timoteo que se cuide de sí mismo y de la doctrina, ¿sí? Porque haciendo eso se salvará y a los que le oyeren. Pedro estaba desanimado, Pedro estaba triste, Pedro estaba avergonzado, porque había fallado al Señor y quiso volver atrás. Lo más tremendo es que otros pensaron, si Pedro volvió atrás, pues yo también. Y se fueron con él. Cuando Jesús se le presenta allí a Pedro, es la 3ª vez que Jesucristo se le presenta a Pedro y a los discípulos que con él estaban. Varias veces se le presentó a Pedro, a tal punto que Pedro dio declaración en su carta acerca de esto. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Acompáñenme a leerlo, por favor. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Cuál es la esperanza viva que tienen los cristianos? Que tenemos los cristianos. ¿Qué fue lo que nos hizo renacer? Dice, Pedro está alabando al Padre y dice, bendito el Dios y Padre que nos hizo, gracias a su gran misericordia, nos hizo volver a nacer. ¿Sí? Recuerden, volver a nacer, renacer. El que nace 2 veces muere una sola vez. El que nace una vez muere 2 veces, y ahora lo vamos a encontrar. Nos hizo renacer para una esperanza viva
por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, lo que nos hizo volver a nacer fue la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pedro da testimonio de ello. Los otros 10 discípulos también vieron a Jesús varias veces. ¿Saben lo interesante de todo esto? ¿Por qué Pablo lo está diciendo? Es porque los discípulos estuvieron dispuestos a entregar su propia vida por lo que habían visto y oído. ¿Saben algo? Una de las cosas que han dicho es, los discípulos estaban diciendo una mentira, y Pablo va a decir, si Jesucristo no resucitó, somos hallados falsos testigos, mentirosos y todo esto. Lo tremendo es que nadie muere por una mentira. O sea, es muy difícil que una persona y que todos los 10 que murieron martirizados hayan decidido morir por una mentira, cuando el hombre realmente lo que hace es mentir para salvar, para guardar su vida de la muerte. ¿Me hago entender? O sea, realmente nadie estaría dispuesto a morir por algo que fuera una mentira. Antes, al contrario, muchas personas dicen mentira para proteger su vida. Si los discípulos se hubieran puesto de acuerdo para decir una mentira y engañar a la gente, en el momento que están a punto de morir, ya cuando la ven, la última, dicen, no, perdón, una mentirita, ¿sí? Nunca ocurrió tal cosa. ¿Por qué? Porque era una verdad, ¿sí? Ellos murieron por esa verdad, y por eso es lo que Pablo está diciendo. No solamente se apareció a Pedro, se le apareció a los demás discípulos, se les apareció a 500 personas a la vez. Imagínense ustedes. Quiero que me acompañen a Hechos capítulo 1, verso 3. 500 personas a la vez. Hechos capítulo 1, verso 3. Dice, a quienes también después de haber padecido, nos está hablando de Jesús, esos discípulos que estaban allí, después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, Jesús se apareció muchas veces durante 40 días a diferentes personas, y dice que 500 a la vez. Podemos saber esto porque implícitamente cuando ellos están reunidos, cuando el Señor asciende y ellos están reunidos con la promesa de Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria, en los confines de la tierra. Lo interesante es que cuando ellos reciben esa orden, ellos se quedan ahí en Jerusalén, en un lugar llamado Aposento Alto, y dice que habían 120 en número, incluido los apóstoles y María. O sea que Jesucristo se presentó a muchos a la vez. Lo que podríamos pensar inmediatamente es, bueno, va de un número tan pequeño como a Pedro. Uno diría, bueno, Pedro guardó esa mentira, ¿sí? Pero ya ahorita el apóstol Pablo pasa de Pedro a todos los apóstoles. Y luego de todos los apóstoles pasa a 500 personas al tiempo. ¿Y saben algo? Es casi imposible o imposible que 500 personas, lo que dicen muchos es, esas 500 personas que se le apareció a la vez tuvieron la misma alucinación. Y saben, es casi imposible, por no decir, yo creo que imposible, que 500 personas al tiempo tengan la misma alucinación. ¿Saben? Estaba estudiando esto y me visitó un amigo que conozco hace muchos años y que ya tiene 60 y algo de años. Estábamos charlando y yo no sé por qué llegamos al tema de que en su juventud este hombre probó de todas las sustancias alucinógenas que salían, él tenía que probarlas. Y en un momento, a la edad de 16 años, estaba en Estados Unidos en un concierto de Led Zeppelin ahí el hombre, y ¿saben qué decía? Una traba tan brava que tenía. Él decía que él veía que Led Zeppelin cantaban para él, que él los tenía en la mano y que él podía ver cómo ellos estaban solamente cantando para él. Lo que quiero decirles es que luego de eso me dice, y después tuve como algo que se llama un bad trip,
que es un viaje malo. O sea, pero sin haber consumido nada, quedaron algunas cosas en su organismo que lo llevaban a un bad trip, que es un viaje malo. Eran alucinaciones, pero sus amigos que estaban ahí con él, que habían consumido lo mismo, que antes no oían lo mismo que él, antes tenían que llevarlo pues a como a reaccionar, ¿qué te pasa? Y todo el tema. Es increíble cómo personas consumiendo lo mismo no podían ver la misma alucinación. No podemos decir es que consumieron lo mismo, se tomaron lo mismo y por eso todos vieron lo mismo. Es casi imposible, por no decir que imposible, que 500 personas hayan tenido la misma alucinación, dándonos a entender que Jesucristo sí resucitó de los muertos. Eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Ahora, Jesús se le presentó al mismo Pablo. ¿Saben? Hasta aquí, si hiciéramos un juicio se cuentan 3 testigos, con 3 testigos es suficiente para dar un veredicto. La corte diría, Jesucristo está vivo, Jesucristo resucitó de los muertos. Ahora, si usted viene a venderme una idea, realmente usted viene y me dice, viene a venderme una historia diciéndome un ejemplo, Luis Carlos Galán murió de dengue hemorrágico. Definitivamente yo no le voy a creer a usted, porque hay una evidencia y hay unos testimonios que nos dicen realmente cómo murió Luis Carlos Galán. Todos sabemos cómo murió, ¿no es cierto? Fue un hombre que fue asesinado. Entonces, es lo que está pasando, es lo que Pablo está dando argumentos, realmente está dando evidencias de este acto tan maravilloso que Jesucristo ha resucitado. Pablo, la forma en que describe cómo él lo vio, él dice Pedro, los apóstoles, 500 y a mí. Pero miren Pablo cómo se describe. Y él lo pone allí, ¿por qué? Él dice, a mí se me pareció como a un abortivo. ¿Qué es un abortivo? Un abortivo es un niño que es prematuramente nacido, es enfermizo, y en caso de que viva, no es de la debida estatura y apenas digno de ser llamado hombre. Ese es un abortivo. Un hombre que es muy prematuro, un niño que ha nacido de una manera muy prematura y por esto es enfermizo, no ha desarrollado todo su organismo como debe haberlo desarrollado y quizá algunos de ellos no llegan a alcanzar la estatura que deberían de alcanzar y por eso podrían llamarse, dice ahí, apenas digno de ser llamado hombre. Pablo está diciendo, yo soy digno, yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. ¿Pero por qué lo dice? Porque él persiguió a la iglesia de Cristo. Por eso dice, yo soy el más pequeño de todos. Verso 10, expone parte de su ministerio, pero lo importante es la resurrección. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero yo no, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Interesante, en estos 2 versos encontramos la palabra gracia. Pablo quiere mostrar que él es salvo solo por gracia. Afirma que recibió un ministerio solamente por la gracia de Dios y que ahora predica después de que, o sea, ¿quién de nosotros podría pensar que el mejor expositor de la Biblia sería un hombre que hoy día está persiguiendo cristianos, maltratándolos y llevándolos a la cárcel? ¿Quién de nosotros podría decir, bueno, tiene una misión, vaya busquen un hombre que califique para ponerlo a predicar el evangelio? Yo creo que ninguno de ustedes se hubiera aparecido delante del Señor con el apóstol Pablo. Todos lo hubieran desechado, te hubieran dicho, ese es terrible, ¿ese para qué? Pero el Señor hace cosas que nosotros nos vuela la cabeza, pero Pablo lo reconoce que es por su gracia, no es porque sea bueno, sino que es por gracia que él se ha salvado. Aunque vive en la gracia, trabaja, ojo, porque es lo interesante, hay gente que toma la gracia para vivir en pecado. Pablo dice, vivo en la gracia, pero vivo en ese proceso de santificación y trabajo mucho y más que otros, pero no yo, sino la gracia. Y luego dice, y por la gracia predicamos. La única forma por la cual yo puedo predicar el evangelio, predicar que Cristo resucitó, predicar que Cristo salva, es por la gracia del Señor con mi vida. Y es la misma razón por la cual usted puede predicar a otros.
Entonces hasta aquí hemos visto algo muy importante, hemos visto el valor que tiene la enseñanza de la resurrección, las evidencias de la resurrección, y ahora nos va a decir la importancia de la resurrección. Miren allí cómo lo presenta. Pero si se predica de que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Miren algo, en el verso 11 nos dice, interesante, ¿no? En el verso 11 nos dice que algunos habían creído. ¿Sí notan allí? Dice, de lo cual algunos, porque sea yo ellos, así predicamos y así habéis creído. Y en el 12 dice que algunos ya estaban diciendo que no había resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Empieza con la primera premisa. Él va a darnos unas premisas de que si Cristo no resucitó, entonces miren todo lo que hoy que decimos tener, no tendríamos si realmente Cristo no resucitó. Primero, si no hay resurrección, entonces Cristo, que fue el primero, Él tampoco resucitó y realmente es una mentira, pero sabemos que es verdad, ¿sí? Entonces, si Cristo no resucitó, tenemos un Salvador que está muerto, y los muertos no salvan a nadie. Y eso es muy lindo pensarlo. Miren, una de las cosas lindas por las cuales nosotros podemos creer que Cristo nos tiene preparado un lugar en la eternidad, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, de que Cristo va a darnos un cuerpo glorificado. ¿Saben qué es? Que Cristo lo tuvo. Una de las evidencias lindas y una de las confianzas que podemos tener de que Cristo nos va a permitir vencer la muerte es pensar de que Él, que es el fundador, venció la muerte. Sería absurdo pensar que nuestro fundador nos prometa algo que Él no ha podido cumplir. Sería absurdo pensar que nuestro fundador nos permite hacer seguir y creer en algo de lo cual Él no fue capaz de hacer. Pero lo lindo en Jesucristo fue que promete darnos un cuerpo glorificado, y Él tuvo un cuerpo glorificado. Nos permite la resurrección de los muertos, y Él venció la muerte. Sería absurdo pensar o creer en algo que Él no ha sido capaz de cumplir, y eso es maravilloso. Verso 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es entonces nuestra fe. ¿Se acuerdan que les acabo de decir que de todas las fe que hay en el mundo, muchas son filosofías y 4 de ellas son basadas en personalidades? Pues de todas esas fe que hay en el mundo, de todas esas creencias, religiones que hay en el mundo, la fe nuestra sería la más miserable, la más triste y la más o la menos valiosa, porque él dice sería vana nuestra fe y también sería vana nuestra predicación. Si Cristo no resucitó, miren, sería una bobada venir a reunirnos un domingo. Sería una tontería haber hecho la cena judía que tuvimos y haber recordado el momento de la Pascua. No tendría sentido, ¿no? O sea, ¿para qué estamos aquí? Lo que Pablo está diciendo. Pero Pablo está diciéndonos, recuerden, ahorita él nos va a dar el sello y nos va a decir, pero como sí resucitó, todo eso tiene sentido. Cristo sí resucitó, tiene valor nuestra fe, nuestra predicación tiene muchísimo valor, y sigue diciéndonos allí, miren, yo colocaba aquí en mis apuntes, si realmente Cristo no resucitó, nuestros principios serían meros conceptos filosóficos irrelevantes y sin valor. Si Cristo no resucitó, el cuento de los 3 cerditos y el lobo feroz sería más valioso que la Biblia. Desde ese tamaño. Caperucita Roja es más sollado leerlo que la Biblia. Si Cristo no resucitó, pero como resucitó, vale más que cualquier fábula, vale más que cualquier libro, que cualquier bestseller que saque el hombre. La Biblia es importante leerla. La fe del creyente sería vana, sí, pero como sí resucitó, nuestra fe es valiosa. Verso 15, miren dónde se presenta Pablo. Y somos hallados falsos testigos de Dios. ¿Quiénes? Pedro, los discípulos, los 500 y él. Y por ende, nosotros, que hemos creído lo que ellos
nos han enseñado. ¿Sí? Estaríamos siendo falsos testigos. Dice, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. ¿Sí? Si en verdad no resucitan, pero sí resucitan. Entonces todos los testigos serían falsos. Miren lo peor, verso 16. ¿Por qué murió Cristo? ¿Por qué murió Cristo? Ya lo leímos, por nuestros pecados. Pero tomó valor porque murió y resucitó. Pero miren lo que dice en el verso 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Solo estaríamos maquillando la vida de pecado si Cristo no hubiese resucitado. Solo seríamos unos hipócritas. ¿Saben? Cuando yo me veo al espejo, si Cristo no hubiese resucitado, cuando yo voy al espejo, yo estaría viendo un hombre vil que no le cumplió a Dios, no le cumplió a su hogar, no le cumplió a la sociedad. Sería un miserable el que se está mirando al espejo. Pero saben, cuando nos vemos al espejo, vemos a un pecador, pero que ha sido perdonado. Vemos a un pecador que ha sido arrepentido, que Dios ha perdonado y que ha salvado. Y que te está diciendo, vas a un lugar maravilloso. ¿Cuán diferente es, no? Es importante la resurrección de Jesucristo. Si no hubiese resucitado, vano sería nuestra vida. Verso 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Imagínense, o sea que los que murieron creyendo en esto, o sea, perdieron su tiempo y no tiene sentido. Lo que Pablo está diciendo allí, ¿para qué vivir una vida cristiana si al final no hay esperanza? ¿Para qué dar la vida por Cristo si no hay ninguna recompensa? ¿Se acuerdan lo que les he dicho de la frase de Jim Elliot? Que dijo, no es tonto aquel que entrega lo que no puede retener para ganar lo que nunca podrá perder. Pero entonces sí sería un tonto el que se entrega por completo a Cristo, sabiendo que Cristo no resucitó y no hay salvación. Sería tonto, sería el hombre más tonto sobre la tierra. Pero gracias a Dios que no somos tontos, sino que Dios, a través de su Espíritu Santo, nos hizo tomar la decisión más sabia sobre la tierra, y es creer en Él como nuestro Señor y Salvador. Si el cristianismo solo sirve para esta vida, no sirve para nada, porque los que murieron jamás se levantarán de una tumba. Miren lo tremendo de lo que Pablo dice aquí. Otro punto desfavorable o consecuencia si Cristo no resucitó, verso 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Saben por qué? Mientras otros viven sin molestias, nosotros estamos expuestos a toda prueba y persecución, y después de todos estamos condenados al amargo desengaño de no lograr lo que más anhelamos, la vida eterna. O sea, mientras otros viven como quieren, y nosotros, recuerden, nosotros sometemos esta carne en el espíritu y golpeamos, dice el apóstol Pablo, golpeo mi propio cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea, ¿para qué golpearnos? ¿Para qué abstenernos de tantos deseos que nuestra carne nos pide, que no agradan a Dios, que sabemos que la Biblia reprocha? ¿Para qué abstenernos de hacerlos si realmente no hay vida eterna, si realmente no hay resurrección de los muertos? Es lo que está diciendo aquí. Los que no tienen esperanza realmente no somos nosotros. Los que no tienen esperanza y los que son dignos de lástima son los que no tienen a Cristo y no creen en un Cristo vivo. No nosotros, porque nuestra esperanza no está basada en una fábula, sino en un hecho verídico y probado, que es lo lindo. Nuestra esperanza está basada en un hecho verídico que ha sido probado, que tiene testigos fieles y que nos han dicho que es real. Vamos a ver, para ir casi terminando, las primicias de la resurrección. Ya hemos visto
la importancia o el valor que tiene enseñar la resurrección, las evidencias de la resurrección, la importancia que tiene la resurrección, y ahorita vamos a ver las primicias de la resurrección. Aquí nos dice el apóstol Pablo en el verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado, o sea que lo da por un hecho, ¿sí o no? Es real. No eran las hipótesis que dijo, sino que la verdad fue que resucitó. De los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. La palabra primicias era la primera parte de las cosechas que los judíos traían al templo, y ellos entienden muy bien la palabra primicia. ¿Saben por qué? Porque era la anticipación del resto de las cosechas. Por ejemplo, de una cosecha yo voy a sacar de una sola, ¿cómo podría decirlo? Como eso que puse ahí, voy a sacarle 7 recogidas, ¿sí? La primera era la que ellos llevaban, pero no era la única y última, eran 6 más que les quedaban por recoger. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que Cristo fue la primicia de la resurrección, o sea que Él fue el primero, y detrás de Él van ¿quiénes? Todos aquellos que han creído en Él, y por eso lo presenta como las primicias. Ahora, fue el primero. ¿Por qué fue el primero? Uno podría decir, pero perdón, pastor, antes de eso, Lázaro resucitó, la hija de Jairo resucitó, pero ¿cuál es la diferencia de la resurrección de Cristo a la resucitación de Lázaro y de la hija de Jairo y por allá el hijo de la viuda de Naín y todos ellos? ¿Qué pasó? Volvieron a morir. Cristo fue el primero que murió, resucitó y no volvió a morir. Eso es espectacular, es el primero, primicias. Ahí Pablo nos está mostrando esta bendición. Miren lo que nos dice, por favor, Romanos capítulo 6, verso 5. ¿Pueden acompañarme a leerlo? Romanos capítulo 6, verso 5. La resurrección de Jesús fue el primer fruto de nuestra resurrección y la anticipación de más personas que resucitarán. Es lo que significa primicias. Primer fruto de nuestra resurrección. Romanos 6:5. Porque si fuimos plantados, miren tan lindo, ¿no? Lo lindo es que Pablo hablaba a los corintios y a los romanos también le hablan como en los mismos términos. Aquí habla primicias y ellos sabían muy bien de qué hacía referencia. Aquí Pablo dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea, participamos de su muerte, pero también vamos a participar de su resurrección. Es algo que nos toca a nosotros. Y con esto vamos a la esperanza de la resurrección, lo que todos esperamos, ¿sí? No solamente es primicia, no solamente la importancia, no solamente las evidencias y lo especial de enseñar, sino también la esperanza, lo que usted y yo esperamos. Yo espero y aspiro que usted espere también esto conmigo. Verso 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Increíble, a partir del primer Adán, todos empezamos a morir, porque recuerden que Él no tomó el árbol de la vida, sino de la ciencia del bien y el mal, ¿sí? Y a partir de esto el Señor le quita el árbol de la vida, precisamente para que no muera, para que no quede eternamente separado de Dios dentro del plan del Señor. Espectacular, pero en el primer Adán todos participamos de su muerte. En el segundo Adán, que es Cristo, todos vamos a participar de su vida. Murió y resucitó y todos vamos a participar de ella. ¿Y cuál es la esperanza? Dice allí en el verso 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. O sea que todos nosotros vamos a ser un día vivificados. ¿Saben cuál es la noticia también? Es que aunque unos van a resucitar para vida, otros van a resucitar para muerte. ¡Wow! ¡Qué triste! Y ahorita lo voy a decir. Mientras unos vamos a ser
resucitados para, o vamos a ser, sí, resucitados para vida eterna, otros serán resucitados para comparecer ante el juicio del gran trono blanco para una muerte eterna, separados eternamente con Dios. Juan 5:29, si quieren tenerlo, allí nos dice esta verdad. ¿Y cómo sucederá esto? Juan 5:29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Todos los hombres serán resucitados, unos para vida y otros para condenación. Juan 5:29. ¿Cómo va a ocurrir? ¿Quién se va a presentar primero a quién? ¿Sí? Pablo lo sigue explicando. Miren, esa es nuestra esperanza, pero ahorita nos va a dar detalles de cómo ocurrirá. Primera de Corintios 15:23, sigamos, porque ya se me está acabando el tiempo. Pero cada uno en su debido orden. ¿Quién es el primero? Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. El orden de resurrección será así. Primero Cristo, primero fue Cristo. Luego los que resucitarán en su venida. ¿Dónde está esto? En Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Dice que se sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hayamos quedado, miren el orden. Cristo, los que murieron en Cristo y los que hayamos quedado cuando Cristo toque la trompeta, que es para ir, los que estemos vivos, si fuera ahora y estamos vivos, entonces ya Cristo estuvo. Luego se van a levantar los que durmieron en Cristo. Luego nosotros, a unirnos, a encontrarnos con el Señor. Es lo que dice 1 Tesalonicenses 4. Y luego los que resucitarán para condenación, que es Apocalipsis 20, del juicio del gran trono blanco. Entonces, lo lindo es que el poder de la muerte, ¿saben dónde está también? El poder de ahorita sigue no solamente la esperanza de la resurrección, ser vivificados, sino que ahorita viene el poder de la resurrección. Versos 25 al 28 y con esto terminamos. Dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Saben? La resurrección de Jesucristo venció la muerte. El poder de la resurrección de Jesucristo es el poder sobre la misma muerte, a tal punto que el mismo apóstol Pablo dice, ahí mismo en 1 Corintios 15, verso 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha dado victoria ¿sobre qué? Sobre la muerte. Y en el verso 50 dice, o 52, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. O sea, será una transformación, y ese es el orden en que ocurrirá. Y el poder, el postrer enemigo de la muerte que será destruido, ¿será cuál? La muerte. Muy importante. De esta manera encontramos cuán importante es la resurrección de Jesucristo. Quiero leer esto para terminar. Son famosas las pirámides egipcias porque contienen los cuerpos momificados de los antiguos potentados egipcios. La abadía de Westminster en la ciudad de Londres, Inglaterra, es renombrada porque en ella descansan los restos de los notables, de los nobles y notabilidades inglesas. El cementerio de Arlington en la ciudad de Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos, es reverenciado porque es el honroso lugar donde descansan los restos de muchos americanos prominentes. Entre la tumba de Cristo y estos lugares que se acaban de mencionar,
existe una diferencia tan grande como lo existe entre la noche y el día. Estos lugares son famosos y atraen visitantes de cerca y de lejos por lo que contienen, mientras que la tumba de Cristo es famosa por lo que no contiene. Hermanos y hermanas, Cristo ha resucitado, y porque Cristo ha resucitado hay un valor al enseñar la resurrección. Hay evidencias de la resurrección, hay una importancia en la resurrección, hay una primicia de la resurrección que nos demuestra que sí será así, Cristo Jesús. La esperanza de la resurrección, todos seremos vivificados, todos los que hayamos creído en Cristo. Y el poder de la resurrección es ¿cuál? Que venció la muerte. ¿Será que nos podemos poner en pie y terminamos cantando al Señor? Porque Él venció la muerte y celebrar realmente este hecho tan maravilloso para nuestra fe. Padre, te doy gracias en esta mañana porque venciste la muerte y a través de esa victoria en la cruz del Calvario, a través de la victoria el tercer día de levantarte de los muertos, nos has mostrado que asimismo vas a vivificar, nos vas a dar resurrección de los muertos si hemos creído en ti. Te amamos, Señor. Gracias porque nos has demostrado hoy que nuestra fe es una fe basada en hechos verídicos, reales. Y gracias porque has prometido, Señor, que un día regresarás por nosotros y te esperamos. Y gracias porque no somos los más dignos de lástima, sino que somos los más dignos de ser admirados, porque hemos creído en un Dios vivo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Te damos muchas gracias. Amén. Amén. Un aplauso al Señor. Su nombre alabaré, cantaré tus alabanzas, tú me haces tan feliz, desde que a mí me salvaste, y desde el cielo bajó, vino por mí, para morir en la cruz, en mi lugar, y la muerte él venció. A los cielos se subió, pues tu nombre alabaré. Pues tu nombre alabaré, cantaré tus alabanzas, tú me haces tan feliz, desde que a mí me salvaste, y desde el cielo bajó, vino por mí, para morir en la cruz, en mi lugar, y la muerte él venció, y a los cielos se subió, pues su nombre alabaré, y desde el cielo bajó, vino por mí, para morir en la cruz, en mi lugar, y la muerte él venció, y a los cielos se subió, pues su nombre alabaré, pues su nombre alabaré, pues su nombre alabaré, pues su nombre alabaré. Bueno, Señor, te damos gracias porque verdaderamente descendiste del cielo, te hiciste hombre y en la condición de hombre te humillaste hasta lo sumo y hasta morir en la cruz por nosotros, pero resucitaste al tercer día y esa es nuestra victoria, esa es, Señor, esa es nuestra esperanza de que un día también nos darás
un cuerpo glorificado como el que tú tuviste aquí en la tierra. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, y ayúdanos a amarte, a honrarte, a que nadie, Señor, nos quite esta enseñanza tan valiosa, Dios. Ayúdanos a retener hasta el final, a hacer propia esta verdad, compartirla y no dejar que las filosofías, que nuevos descubrimientos ataquen o destruyan nuestra fe en ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Amén. Antes de despedirnos, aplaudan, si van a aplaudir al Señor. Antes de despedirnos,